Le recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que se lleva a cabo esta sesión especial desde el hemiciclo de sesiones del Parlamento venezolano en ocasión de presentar ante la plenaria del Poder Legislativo venezolano el proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio financiero del año 2025, una tradicional convocatoria que hace el Poder Legislativo venezolano. Diputados, diputadas de esta honorable Asamblea Nacional, quiero saludar al doctor Jorge Rodríguez, presidente de este cuerpo legislativo, hermano en revolución y hermano de la vida. Saludo igualmente a los vicepresidentes sectoriales, Ricardo Menéndez, general en jefe Padrino López, Jorge Márquez, Freddy Ñáñez, capitán Diosdado Cabello, Gabriela Jiménez. Saludo Freddy Ñáñez, a todos los vicepresidentes sectoriales que nos acompañan el día de hoy para presentar este presupuesto para el año 2025. Saludo igualmente al presidente del Banco Central de Venezuela, al presidente de Petróleos de Venezuela y al superintendente nacional tributario José David Cabello. Quiero especialmente dar un saludo al ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado, a los comuneros, a las comuneras que nos acompañan el día de hoy a presentar este presupuesto 2025, el plan operativo anual y también la ley especial de endeudamiento. Hace exactamente un año estaba el pueblo venezolano en movimiento para la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Nos movimos el 3 de diciembre con una sola motivación: defender lo que por derecho nos corresponde, defender lo que legítimamente es del pueblo venezolano, de los venezolanos, de la venezolana, derechos irrenunciables y al cual el pueblo venezolano ha puesto su alma. Hace exactamente un año estábamos nosotros como pueblo unánimemente respondiendo 5 preguntas. La primera de ellas, rechazar la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899. La segunda pregunta, apoya el Acuerdo de Ginebra 1966 como único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana. Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver esta controversia territorial? Número 4, ¿está usted de acuerdo en oponerse a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Pregunta quinta y última, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba? El pueblo venezolano de manera unánime respondió por primera vez. No había existido un referéndum en nuestro país que contara con tal respaldo popular ante un asunto de tal trascendencia nacional como es la defensa de nuestro Esequibo. Quiero iniciar esta presentación reflexionando sobre las bases que hicieron posible la formulación de esta ley de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025. Esta ley, lo hemos venido diciendo y ratificando, no se realizó en una oficina, no se realizó en un despacho de planificación del Ministerio de Finanzas, no, esta es una ley que se realizó con las bases del pueblo, en el proceso de consulta popular, en más de 100.000 asambleas, donde se tomaron los lineamientos esenciales para lo que significa la formulación de políticas dirigidas a resolver el destino de los venezolanos y las venezolanas. De allí también nació, ustedes lo saben, el plan de las 7 transformaciones en el área económica, social, en el área de la seguridad, en el área geopolítica, las 7 transformaciones profundas que requiere Venezuela para marcar un camino que nos lleve a la defensa de la paz, que nos lleve a la defensa de nuestra integridad territorial, que nos lleve a un crecimiento económico con igualdad y con justicia social, que nos lleve a profundizar
el modelo social que nos legó el comandante Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ha venido reafirmando a través del sistema de misiones y grandes misiones sociales, que nos permita garantizar la paz a través de un sistema de seguridad ciudadana respetuosa de los derechos humanos, que nos permita un desarrollo científico y tecnológico que garantice la independencia económica de Venezuela, que tenga como uno de los pilares fundamentales la transformación en la defensa de los derechos de la naturaleza, en la defensa de lo que significa hoy las graves consecuencias de la emergencia climática como la conocen ya los pueblos del mundo. Este presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 tiene unas connotaciones especiales. La primera de ellas, se reafirma ya lo que fue el ejercicio. Por primera vez, el año pasado aquí pedimos a este cuerpo legislativo que se apoyara en la incorporación de la Guayana Esequiba en el presupuesto del año 2025. Yo tengo que agradecer porque ha permitido mantener la política de defensa integral de nuestro territorio. Y este año siguiente cuenta igualmente con una partida presupuestaria incluso ampliada para nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Contempla igualmente, estimado Ángel Prado, comuneras y comuneros, una cartera especial para proyectos por circuitos comunales para este año 2025, donde los proyectos que nacen directamente de las necesidades del pueblo organizado en comunas y consejos comunales tengan ya incorporación en el presupuesto del año siguiente. Quiero, en ese sentido, informar que hemos consignado para la reforma, además de la Ley de Presupuesto 2025, del Plan Operativo Anual y de la Ley de Endeudamiento Especial, hemos consignado la Ley de Planificación Pública y Popular y la Ley del Sector Financiero Público para reformarla en aspectos muy concretos que permitan la incorporación de la agenda programática anual que nazca directamente de la discusión de las comunas, de los consejos comunales y del poder popular organizado como una conclusión ineludible que salió del Congreso del Bloque Histórico de la Patria. Pedimos la mayor de la cooperación en esa dirección. Es el camino para Venezuela, consolidar el poder popular, que sea el poder popular quien marque las riendas, el destino y el camino de los venezolanos y de la venezolana, que sea el basamento de una poderosa democracia participativa y protagónica. ¿Es que acaso eso no nos hace motivo para ser orgullosos y orgullosas frente al mundo cuando revisamos en profundidad de qué significa y qué estamos hablando de la democracia en Venezuela? Es lo que no han podido ni podrán derribar, es lo que no han podido ni podrán cambiar el curso de esta historia, de una historia que hoy la escriben los venezolanos y las venezolanas en unión nacional para defenderse de las terribles agresiones que un sector extremista de la antipolítica venezolana, y se lo digo también a los diputados y diputadas que representan el bloque opositor, de un grupo extremista que se ha dado a la tarea de planes para la destrucción de la paz y del desarrollo económico para comprometer el futuro de Venezuela y de su pueblo. Cuando yo digo que hay consenso, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. La defensa de la economía es un consenso, donde los extremistas buscan permanentemente perturbar, buscan con planes perversos alterar el buen curso que inició en el año 2021, donde tomamos un rumbo para el crecimiento económico sostenido con el autoesfuerzo de los venezolanos y de las venezolanas. Pero quizá peor aún son los planes macabros para alterar la paz de la República. Y lo hemos visto, como lo ha expuesto el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, cómo pretenden alterar la tranquilidad
de las festividades decembrinas. Ahí hay unión nacional. A esos extremistas hay que decírselos en la cara. Hay unión nacional en la defensa de Venezuela. Que no se atrevan, porque este pueblo está cansado de ellos. Este pueblo está harto de ellos y de ellas, de quienes falsamente se han arrogado la condición para hablar de manera despectiva y denigrante de las mujeres venezolanas. Y a esa señora extremista, con planes terroristas contra el sistema eléctrico, contra el sistema de distribución de gas, le decimos que aquí estamos las mujeres venezolanas, que aquí estamos las bolivarianas para defender esta patria, para defender a nuestras hijas, a nuestras abuelas, a nuestras madres, que no se equivoquen, porque nosotras no estamos jugando carrito, ni estamos cantando para hacerle fiesta a la industria cultural de Miami. Nosotros estamos acá en la defensa de la identidad de los venezolanos y de las venezolanas, y sabemos que es también el sentir de los hombres de esta patria. Este presupuesto, que nació también sus líneas principales de la consulta popular, que añadió la cartera especial para los proyectos comunales, ha incorporado como líneas estratégicas de atención especial en la ley de endeudamiento las áreas de servicios esenciales para nuestra población como electricidad, agua y transporte. Nos acompañan acá el presidente de PDVSA y también el superintendente tributario, que son pilares de lo que será el presupuesto del 2025. Pero hay que decirlo también, el mayor esfuerzo está en la recaudación tributaria, como se lo ha pedido el presidente al licenciado José David Cabello, quien está cumpliendo a cabalidad con la instrucción y la indicación del presidente Maduro. Debe estar en un concepto de la responsabilidad fiscal de los ciudadanos y de las ciudadanas, pero está demostrando igualmente lo que es el pilar fundamental, como es la recaudación tributaria, está demostrando que hay otras áreas de la economía que nosotros también hemos priorizado, como lo ha pedido el presidente, diversificar la economía en una economía real en distintos sectores, como la agricultura. Sectores donde el sistema de financiamiento consolide los emprendimientos en nuestro país como un mecanismo de consolidación de los ingresos de la familia venezolana que fueron duramente atacados por la agresión económica promovida por los extremistas antipolíticos. Donde vemos también un crecimiento importante, lo decía ayer el presidente Maduro, un crecimiento importante en el área de la minería con un 21% del PIB, en el área de la construcción con un crecimiento del 24% del PIB, en el área del comercio, de la manufactura. Es la diversificación de la economía real y es la utilización y la siembra verdadera del petróleo para dar impulso a sectores estratégicos que permitan el abastecimiento de alimentos de nuestro país de forma soberana y de forma segura. El año 2024 se ha convertido en el año de mayor abastecimiento en Venezuela. Podemos decir, sin duda alguna, que hay abastecimiento pleno en Venezuela, que los planes macabros que tuvo el extremismo fascista venezolano en el año 2015, 16, 17 para desabastecer a Venezuela fueron firmemente derrocados por el pueblo venezolano y por los sectores productivos, tanto públicos como privados, que en una sola acción han permitido pleno abastecimiento en Venezuela. Quiero señalar que el presupuesto contemplado para el año 2025 asciende a 906.459.117.540 bolívares, o su equivalencia en divisa de dólar a 22.661.477.939 dólares. Debo confesar que tuve que nebulizarme en la mañana para poder leer esta cifra, pero que en realidad
lo que están manifestando y lo que está aquí simbolizando es que Venezuela ha ido avanzando en la incorporación de ingresos importantes para el sustento de la familia venezolana. De esta cantidad, distinguidos diputados y diputadas, de este monto, el 77.6% está dirigido a la inversión social. A la inversión social en desarrollo social y participación, en el Esequibo, en cultura y comunicación, en ciencia y tecnología, en infraestructura y obras públicas, en educación, salud, vivienda, seguridad y en el Fondo de Compensación Interterritorial. Como ustedes ven, seguimos avanzando en la profundización de que todo nuestro presupuesto, en su mayoría, vaya a la inversión social. Pero cuando revisamos la partida de gasto, el 41% está dirigido a la atención de nuestro pueblo trabajador y al sistema de protección patria, que ocupa un 24% de esta partida. Es un presupuesto que refleja muchas cosas. La primera de ellas, la condición de resistencia victoriosa de la economía venezolana en condiciones de adversidad, en condiciones de asfixia económica, en condiciones de agresión económica contra los trabajadores, contra las trabajadoras del país, contra los procesos productivos, impidiendo y asfixiando financieramente a Venezuela que no acceda a mercados financieros internacionales, pero impidiendo también el acceso de los sectores productivos de Venezuela a corresponsalías internacionales para el intercambio de bienes y servicios, para garantizar materia prima, para garantizar bienes de capital. En esas condiciones adversas, hoy Venezuela es uno de los países, o es el país que más creció en Sudamérica y en América Latina, y está proyectado igualmente para el año 2025. Ustedes saben que el Fondo Monetario Internacional, que la CEPAL, siempre son tímidos cuando les toca hablar de Venezuela en relación a sus aspectos positivos y al crecimiento. Para el año 2024, la CEPAL había proyectado un crecimiento de un 5%. Ayer lo informaba el presidente al país. 8.5%, tal como lo ha confirmado el Banco Central de Venezuela, 8.5% es el crecimiento del PIB para los 3 primeros trimestres del año 2024. Se quedó tímido, como siempre, el Fondo Monetario Internacional, y podemos afirmar ya que se han cumplido 14 trimestres consecutivos de crecimiento económico en Venezuela. ¿Por qué es importante resaltarlo? Repito, porque a diferencia de otros países, Venezuela es víctima grosera de un asedio, de una agresión económica sin precedentes. Nunca había conocido nuestra república, nuestra patria, una agresión de tal naturaleza. Pero lo que están demostrando los números es la capacidad de resistencia del pueblo venezolano, de sus hombres, de sus mujeres, mirando siempre al futuro, garantizando la vida de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Esos números que son fríos, lo que está diciendo es, este es un gran pueblo, este es un pueblo que no se rinde y este es un pueblo indestructible. Con Venezuela no han podido ni podrán. Y así vemos que Venezuela crecerá más que Bolivia, que Brasil, que Chile, que Colombia, que Ecuador, que Perú y Uruguay. Son las proyecciones ya de la CEPAL para el año 2025. Estará Venezuela nuevamente entre los países que más crecen en la región. Ustedes saben que están los opinadores, controlados directamente, los que se dicen ser los asesores, conocedores de la materia, están controlados directamente por el Departamento de Estado. Deben saberlo, se los digo en las cámaras, sabemos sus conexiones con el Departamento de Estado, sabemos los lineamientos que le dan
para venir a hablar fatalidades sobre la economía venezolana. Dificultades, claro, vulnerabilidades, claro, un país asediado como está asediado Venezuela, claro, pero también qué gran resistencia victoriosa la que ha tenido nuestra economía, principalmente por su pueblo. Y yo se lo digo en su cara, que andan hablando pistoladas en criollo, andan hablando pistoladas y sandeces sobre la economía venezolana. Y entonces ya están, será peor el 2025. Lo que viene es terrible, hay que prepararse. Estamos siempre preparados porque sabemos que el extremismo y el fascismo no descansan en querer destruir a Venezuela. Claro que estamos preparados para enfrentarlo, para batallar. Esta es una batalla diaria. Estos números que ustedes ven allí es la batalla diaria del pueblo venezolano por construir su porvenir, por garantizar su felicidad social, por garantizar la estabilidad económica, social de Venezuela y por garantizar la paz de nuestra patria. Así que decía ayer el presidente Maduro que hemos controlado la hiperinflación y hoy mostramos números que incluso superan en los últimos 11 años, incluso desde 1989, la realidad en materia de inflación y de hiperinflación. Para el mes de octubre ya Venezuela está proyectando una inflación anualizada del 23.5%. El año pasado, cuando vinimos acá, ya estábamos cerrando el año también y cerramos con una inflación anualizada del 189.8%. Digan ustedes si ha avanzado o no Venezuela. Digan ustedes si ha avanzado o no el pueblo venezolano en su capacidad de resistencia y de construir una gran patria, de construir un futuro basado en la esperanza, basado en el amor, basado en la felicidad. Yo le decía que el presupuesto 2025 tiene entre sus pilares la recaudación tributaria. Y al día de hoy, la recaudación entre enero y noviembre de 2024 creció un 120% en relación al mismo periodo del año 2023. Felicitaciones, superintendente. Misión cumplida para el año 2024 y así será también en el año 2025 para que los pavosos que andan hablando mal de la economía venezolana sepan dónde ubicarse. El otro pilar, recuperar la producción de petróleo en Venezuela, el desarrollo energético, mirar a Venezuela ya como un país exportador de gas. Estamos dando los pasos seguros para que Venezuela exporte su primera molécula de gas para el mundo entre los años 2026 y 2027. No hay descanso en esta lucha y no hay tregua a los fascistas ni a los extremistas. Cuando nos vamos a la percepción del sector privado, Camacho, la última encuesta industrial, que es una encuesta entre empresas privadas, cuando se le pregunta cómo será la situación económica dentro de 12 meses, en un año, en el sector opinan que mejor un 60% y en la empresa mejor un 52%. Claro que el 2025 será un mejor año, no tenemos duda de ello, porque hemos aprendido a sortear las dificultades. Hemos aprendido a estar muy alerta frente a los ataques del extremismo que siempre asumen la economía como el campo de batalla para afectar a un pueblo venezolano entero. Otro aspecto, ¿cómo percibe usted que se encuentra ya no dentro de un año la economía, sino cómo está hoy? Mejor en el sector 65%, en la empresa 74%. Hay realidad hoy para pensar que el futuro va a ser mejor y es que el 2025 será un gran año, será un mejor año. Decía, estamos nosotros en el año bicentenario de Ayacucho. Decía Bolívar que Ayacucho es la desesperación de nuestros enemigos. Y esto que está viviendo hoy Venezuela es la desesperación de los enemigos. Es la desesperación de quienes pretenden, desde centros de poder hegemónicos occidentales,
pretenden torcer el rumbo para apoderarse de las grandes riquezas de Venezuela. Es la desesperación de quienes creen que atacando al pueblo, que extorsionándolo, que chantajeándolo, podrán torcer su voluntad y la soberanía. El 28 de julio de este año, el pueblo venezolano ratificó soberanamente al presidente Nicolás Maduro en la presidencia de la República. ¿Quién puede torcer esa voluntad? Por eso decimos que no han podido ni podrán. No han podido ni podrán. Decía Bolívar también, poco después de la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. Honor y gloria al general Antonio José de Sucre, que selló la independencia suramericana definitivamente frente al colonialismo español. Ese es el espíritu que guiará nuestros pasos futuros. El espíritu invencible de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, en esa batalla incansable, gloriosa, por defender la dignidad de Venezuela, por defender el honor de los venezolanos y las venezolanas. Si algo no conocen los extremistas y los fascistas, es el honor. Si algo no conocen, es la dignidad. Pero si algo sabe de sobra este pueblo, es de honor, de dignidad, de gloria, porque nos nutren las batallas de Carabobo, de Ayacucho, de Pichincha, de Junín, de Boyacá. Es la espada libertadora que alzó Simón Bolívar junto a nuestros gloriosos soldados para convertirnos, como lo dijo él en Angostura, en el centro del universo. Año 2025 será también de gloria para Venezuela. Cerrar el año 2024 en defensa de la paz, en defensa de la felicidad de nuestro pueblo, en defensa, Ángel, de los más vulnerables, de los que han sido más atacados por el extremismo, de los que han sido más atacados con la guerra y la agresión económica. Año 2024, podemos decir que los venezolanos y las venezolanas le hemos cumplido a Bolívar, le hemos cumplido a Chávez. Y año 2025 será la esperanza renovada de un país que se renueva profundamente en 7 transformaciones para dar felicidad, para garantizar prosperidad y sobre todo para garantizar un futuro que será de gloria y que será de ejemplo para el mundo entero, como lo hace siempre el pueblo venezolano. Pido entonces, hermanos y hermanas, diputados del bloque patriótico, de la oposición, pido entonces que estos instrumentos que hemos consignado sean aprobados para la felicidad del pueblo. Muchísimas gracias. Bien, escuchaban la presentación del proyecto de presupuesto anual para el ejercicio financiero del año 2025 por parte de la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, vicepresidenta del área económica. Aspectos importantísimos en avance económico que ha representado Venezuela en este 2024 y las proyecciones para el próximo 2025. Ha destacado que 77,6% de la inversión del pueblo venezolano será destinado a la protección del pueblo. Además, ha resaltado la vicepresidenta ejecutiva el impulso y la protección que se le da a el área comunal de nuestro país en este proyecto de presupuesto presentado ante la plenaria del Poder Legislativo. También ha destacado la doctora Delcy Rodríguez en su presentación ante la plenaria de la Asamblea Nacional un importante incremento en el área minera con un 21%. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez son reflejo objetivo, contabilizado, expresión numérica de lo que ha sido esta lucha contra el extremismo, contra el fascismo, contra quienes consideran que una manera de acceder al poder político en Venezuela pasa por el sufrimiento del pueblo, por la agresión al pueblo. Se dice fácil, pero en el año 2019, en el año en que fue entronizado el imbécil y badulaque de Guaidó, la inflación llegó a 350.000%. En el año 2019, hace menos de un lustro, de 350.000% a las cifras que ha presentado
la vicepresidenta ejecutiva el día de hoy, derrotando lo que fue el instrumento principal de ataque, de agresión contra nuestra gente, la pulverización de la capacidad de adquirir bienes, la pulverización de la dinámica económica de la República Bolivariana de Venezuela. Creyeron que tenían el mandado hecho y están planeando nuevamente mantener ese expediente de agresión. Bastaría con notar lo que ha significado no solamente la lucha del pueblo de Venezuela, sino la derrota a la que fueron sometidas todos esos intentos de atacar, de agredir, de golpear. Estamos en víspera del bicentenario de la batalla de Ayacucho, de la victoria de Ayacucho. En víspera del acontecimiento más esplendoroso que haya ocurrido en la historia de este continente, la expulsión para siempre de todas las tropas de imperios extranjeros. Y curiosamente, hay un término que acuñó Sigmund Freud, pero que pareciera una expresión permanente de la manera de pensar las derechas hegemónicas y los extremistas. Freud lo llamó compulsión a la repetición, porque quien viera lo que significó el arrojo, la tenacidad y la valentía de los patriotas que con Sucre expulsaron para siempre al Imperio Español de estas tierras, debería pensárselo dos veces antes de intentar agredirlo. Claro que hemos avanzado y claro que esta presentación de presupuesto no solamente es expresión de la victoria de nuestra economía y de la victoria de nuestro pueblo contra la agresión, también es la profundización de la revolución bolivariana en los términos en que la concibió el comandante Hugo Chávez. Nuestra revolución a la venezolana es una revolución que se afianza en el poder popular. Y está trayendo hoy la vicepresidenta un presupuesto donde, tal como lo diría Vicente Huidobro en un bellísimo poema, estamos poniendo el acento en la mujer y en el hombre, poniendo el acento en el poder popular, poniendo el acento en lo que ya se convierte en una cotidianidad, y es que el presupuesto del pueblo es discutido y aprobado por el pueblo en consulta soberana. El día domingo culminó las postulaciones para eso que nació de la reforma que se hiciera en esta Asamblea Nacional. Por primera vez, amparados en el artículo 68 de nuestra Constitución, el pueblo de Venezuela elegirá el próximo domingo 15 de diciembre a 30.000 juezas y jueces de paz por vía del voto directo, universal y secreto. Asimismo, lo que queremos pedirle a las diputadas y a los diputados es que cuiden y respeten los postulados principales del proyecto de presupuesto traído por la vicepresidenta ejecutiva el día de hoy. En primer lugar, el acento en los proyectos populares. En segundo lugar, que casi el 80% del presupuesto esté destinado a atender a nuestra gente en salud, en educación, en cultura, en alimentación. Casi el 80%. En tercer lugar, una economía sana, autosustentable, que ha derrotado de manera definitiva a la hiperinflación. No tienen cómo ocultar, y yo veía la gráfica que presentaba la vicepresidenta, de los números de los países de América Latina, y Venezuela no solamente es la que más creció, sino que es la única que está sometida a las sanciones groseras por el imperio norteamericano, y aún así es la economía que más creció en el continente. Pero lo que me pareció lamentablemente impresionante y contrastante es que en esa misma gráfica
estaban los números de la República Argentina. Y es la única economía que decrecerá en este año 2024. Eso significa sufrimiento para el pueblo argentino, desempleo. En ese sentido, una economía sana, autosustentable, con acento en nuestro pueblo y con especial atención al poder popular. Ese es el mandato que tienen ustedes, diputadas y diputados, que cuando discutan el presupuesto de la Nación para el año 2025, cuiden, preserven y profundicen esos 4 postulados. Agradecemos a la doctora Delcy Eloína Rodríguez, a los vicepresidentes de gobierno que han tenido la bondad de traer a esta Asamblea Nacional postulados tan claros en materia del ejercicio económico financiero para el año 2025. La misma comisión donde se incorpora el diputado Ricardo Molina. Habíamos dicho que usted estaba de permiso el día de hoy, diputado, ¿no es cierto? Mañana. Me adelanté por 24 horas. Entonces lo acompaña la misma comisión, acompañado por el flamante diputado Ricardo Molina, que cumplió años el día de ayer y que se casa mañana. Me dijo que lo mantuviéramos en secreto y así se mantiene. Les pedimos a los diputados y las diputadas que así lo mantengan. Bien, le recordamos a las personas que están en sintonía de Venezolana de Televisión que a esta hora se desarrolla esta sesión especial en el Parlamento venezolano, donde han escuchado ustedes la participación de la doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de nuestro país, vicepresidenta para el área económica, quien ha hecho un desglose del proyecto de presupuesto anual para el ejercicio financiero 2025 con importantes ítems a resaltar durante esta jornada. Ha destacado que 77,6% de la inversión será destinada a la protección del pueblo venezolano, el 41% será destinada a la atención a través del sistema Patria, que ocupa un 24% de la partida presupuestaria para el 2025. Además, ha destacado la vicepresidenta ejecutiva durante su derecho de palabra que Venezuela ha crecido en un 8,5%, esto confirmado por las diferentes autoridades del área económica de nuestro país. Por primera vez, también ha destacado que este presupuesto anual tiene una partida importante al fortalecimiento de los proyectos comunales, proyectos que han sido presentados en más de 100.000 asambleas, destacó la vicepresidenta ejecutiva de nuestro país. Establecer un verdadero Estado comunal es el objetivo de este presupuesto, con importante respaldo y protección al pueblo venezolano. Durante el derecho de palabra presentado por la vicepresidenta de la República, la doctora Delcy Rodríguez, también destacaba las proyecciones en cuanto a crecimiento para la región en nuestro continente, Venezuela. También se apunta a liderar este crecimiento económico. Esto ha sido gracias a las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional y los diferentes poderes públicos de nuestro país, donde han tenido primordial participación el pueblo venezolano. También es importante destacar que, al igual que para el ejercicio económico de este 2024, para el año 2025 también se ha destinado un aporte importante de este presupuesto, lo que tiene que ver a la defensa de nuestra Guayana Esequiba. Han dicho las autoridades que se refleja en cifras el crecimiento económico de nuestro país, pero también la resistencia que ha tenido el pueblo venezolano a diferencia de otros sectores que apuestan al caos y a la desestabilización. Venezuela se consolida y se proyecta como un país líder en materia económica en la región. Continúan observando ustedes los detalles de esta agenda legislativa del día de hoy, donde ya se ha cumplido a cabalidad lo establecido en el primer punto en el orden del día. A continuación, inicia en desarrollo el segundo punto establecido en esta agenda parlamentaria del día de hoy, que tiene que ver con los diferentes aspectos económicos para el ejercicio financiero del año 2025. Las autoridades de nuestro país, del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, también han resaltado la resiliencia del pueblo venezolano, pese a más de las 900 medidas coercitivas que han atacado al pueblo nacional, Junta Directiva, diputados y diputadas, pueblo de Venezuela.
Hemos escuchado una extraordinaria presentación del presupuesto de la Nación para el año 2024 de nuestra querida vicepresidenta ejecutiva, y nos corresponde a nosotros, como órgano legislativo, como Asamblea Nacional, someter esta propuesta a una primera discusión y, a partir de lo expuesto, de lo que nosotros hemos podido leer, profundizar, analizar, y de el eco extraordinario que se ha sentido en el pueblo venezolano, no tenemos la menor duda de que tendremos la aprobación de esta Asamblea Nacional. En primer lugar, quisiera decir que este es el presupuesto de la resistencia y de la victoria del pueblo venezolano frente al imperialismo y frente al fascismo. Sin esa victoria estuviese Venezuela en un caos absoluto y no pudiera estar debatiendo sobre una ley que concentra todos sus esfuerzos en el desarrollo, en la prosperidad de nuestro pueblo, en la independencia cada vez más sólida de la nación y, en este caso muy particular, en la creciente y sólida participación de nuestro pueblo. Por cierto, no solamente en el diseño del presupuesto como tal, sino en su ejecución. El presupuesto es un instrumento de política económica sumamente importante. A partir de allí se planifica el desarrollo del país con prioridades, con elementos esenciales que aborda el Estado a partir de su filosofía, a partir de sus convicciones, de sus grandes compromisos. En el caso de la Revolución Bolivariana, desde el comandante Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, han sido siempre presupuestos fundamentados en una sólida base socialista. Entonces, la planificación del desarrollo en función de objetivos muy concretos, pero también se trata de un instrumento que motoriza el aparato productivo. Por la vía de la demanda se incorporan ingresos muy importantes, en este caso crecientes, de la economía, para que ésta mantenga su ritmo de crecimiento en este nuevo periodo de desarrollo de la nación. Podemos decir que hay pocos instrumentos, pocos escenarios de la vida política de un país, de una nación, que expresen de una manera más clara un elemento central de la administración y de la conducción de un Estado, como es la economía política del poder. Se tiene el poder, pero el ejercicio del poder tiene un propósito determinado. Y uno de los elementos centrales es para qué se utilizan los recursos, cómo son distribuidos, quiénes se benefician, cuáles son las prioridades del Estado venezolano. En este caso, tenemos que recalcar que la raíz más profunda de este presupuesto es el Plan de la Patria. Un plan de transición al socialismo, un plan de siembra del bienestar, un plan del despliegue y del desarrollo de las fuerzas productivas, un plan de la justicia social, un plan de la democracia socialista, del pueblo, del ejercicio del pueblo, del poder de manera directa, sin intermediarios. Y no podemos olvidar el tema de la soberanía y de la independencia. Sin soberanía y sin independencia sería imposible que nosotros pudiésemos discutir un plan de esta naturaleza. Y lo digo porque el escenario en el cual nos encontramos nosotros
y se presenta este proyecto de presupuesto, es un escenario en el cual el factor determinante es la agresión brutal que hemos venido sufriendo desde hace 7, 8 años, de la manera más descarada, directa y criminal por parte del gobierno norteamericano, por diferentes vías: intentos de magnicidio, injerencia diplomática, intervención con mercenarios, pero el hecho que ha causado más daño, sin lugar a dudas, a nuestro país ha sido el bloqueo económico, cuyas consecuencias todavía podemos observar. Y yo quisiera brevemente referirme a lo siguiente. Nosotros hemos dejado de percibir desde el año 17, cuando se inicia el bloqueo económico, hasta el momento, más de 200.000 millones de dólares, que perfectamente lo hubiéramos podido sembrar en bienestar y en desarrollo en este país. Y eso ocasionó la mayor desgracia económica y social de los últimos 2 siglos de nuestro país. Una crisis económica como nunca y una situación terrible desde el punto de vista del deterioro social de las condiciones de vida de nuestro pueblo, condiciones sociales y condiciones materiales. Ahora estamos nosotros, después de 7, 8 años de esa asfixia financiera y económica en general, en una condición de una mayor fortaleza. El bloqueo sigue haciendo daño. El bloqueo sigue restringiendo y limitando la capacidad de desarrollo pleno de nuestro país. Pero el bloqueo ya no impide que la economía crezca, como lo escuchamos de nuestra querida vicepresidenta. Y yo quisiera agregar un elemento. Venezuela no será el país que más crece en la región, o uno de los que más crece en la región. Venezuela va a ser, al final de este año, queda solo mes, uno de los países de mayor crecimiento del planeta, lo cual es un enorme mérito del gobierno, del pueblo, de las fuerzas revolucionarias y de todos aquellos que, sobre la base de un consenso, han apuntado a la atención de nuestra economía para su crecimiento. Y eso es clave, porque sin crecimiento económico no habrá generación de ingresos. Y sin esos ingresos no habrán presupuestos sólidos, cada vez más importantes, en cuanto a los recursos que se invierten en la sociedad. Y sin eso no podremos nosotros cumplir con nuestro pueblo y sus expectativas, restablecer nada más y nada menos que ese sistema poderosísimo de protección social que creó el comandante Chávez y casi fue demolido por la agresión económica del imperialismo. Y en este escenario, donde estamos derrotando el bloqueo, donde la economía crece, donde se estabilizan los valores macroeconómicos, pese a algunos tropiezos, como los que estamos sufriendo, producto de la especulación cambiaria, ese escenario obedece a muchos factores, pero yo quisiera mencionar en especial uno, sin el cual muy difícilmente estuviésemos nosotros hablando en estos términos de crecimiento, prosperidad creciente para nuestro pueblo. Y esa es la estabilidad política, la paz que hemos nosotros sabido defender, las instituciones sólidas y la democracia vigorosa. Es un escenario fundamental, porque sin eso las economías no crecen y no solamente el Estado no tendría recursos para invertir, sino que tampoco el sector privado tendría ni los recursos, ni el ánimo, ni la confianza para realizar inversiones que son fundamentales también para el crecimiento de una economía como la concibió el comandante Chávez, una economía mixta, donde conviva el Estado como ente rector del desarrollo y el sector privado como un motor muy importante también de toda la economía. Y también tenemos que agregar al escenario de este
presupuesto, un mundo en turbulencias tremendas. Los Estados Unidos a punto de cambiar gobierno, hay incertidumbre acerca de la política que aplicará en Venezuela. En todo caso, nosotros estaremos preparados para cualquier escenario. Para cualquier escenario, Venezuela preparada para seguir avanzando y profundizando las líneas de la revolución bolivariana. Las guerras en Ucrania provocadas por la OTAN para tratar de acorralar a Rusia, lo cual no han logrado. El caos que ha generado el imperialismo y el sionismo en el Medio Oriente, lo cual trae muchas incertidumbres y muchos peligros, pero aquí va Venezuela avanzando dentro de grandes complejidades y con respaldo de factores muy poderosos. En relación al presupuesto, podríamos subrayar lo que ya mencionó nuestra camarada vicepresidenta y también lo que expresó el presidente de la Asamblea Nacional. En primer lugar, los ingresos duplican los ingresos disponibles para el presupuesto del año 23. Es decir, este año 24 estamos obteniendo 2 veces más, el doble de ingresos en comparación con el año anterior, que ya había sido un salto, o ya representaba un salto en relación al año 2022. Por una parte, mayor cantidad de recursos. Pero eso no es solamente lo que define la calidad y los objetivos de un gobierno, es hacia dónde van esos recursos, como lo decíamos anteriormente. Nuevamente se mantiene que más del 70%, en este caso casi el 80%, pero eso ha sido una constante de 25 años de revolución bolivariana, 77% estarán destinados a lo social. Es decir, no es a generar fortuna para los grandes capitales y alimentar a la oligarquía, ni invertir en función de la acumulación del capital. No, no es eso. Son servicios públicos, es educación, es salud, es deporte, es alimentación, es cultura. Eso lo puede hacer solo un gobierno socialista. Un gobierno socialista que en este caso encabeza el presidente Nicolás Maduro. Muchos se preguntan por qué es posible que se mantenga un gobierno bajo tantas dificultades. Porque hay una política que encaja perfectamente en los grandes intereses del pueblo venezolano. Y el pueblo asume su gobierno, asume al gobierno bolivariano como su gobierno y lo defiende ante cualquier peligro y frente a cualquier desafío, por muy exigente que éste sea. Y un hecho que le pone ya, bueno, este es un presupuesto eminentemente chavista, pero este es ahora chavista al cuadrado. Cuando nosotros observamos la participación importantísima que tendrá el poder popular. Ya lo tuvo en el diseño y ahora lo tendrá en su ejecución. Eso garantizará muchas cosas. Por una parte garantizará eficiencia. Por otra parte garantizará la lucha contra el burocratismo y contra las corruptelas. Por otra parte garantizará el fortalecimiento mismo de los espacios del pueblo y de su participación. Un minuto, diputado. Y también garantizará esto una nueva correlación de fuerzas, que para nosotros es fundamental. Es el tema del poder, que para una revolución es absolutamente esencial. Si tenemos que el poder, lo tenemos que ejercer, si lo tenemos, y lo estamos ejerciendo en función de el gran actor de la revolución bolivariana. Los salarios será también un debate nacional y tenemos que decir y ratificar el gran compromiso del gobierno bolivariano con el pueblo trabajador. Y reiterar lo que hemos dicho, el salario ha sido destruido producto del bloqueo y los ingresos de los trabajadores se están restableciendo a niveles pre-crisis, pre-guerra, pre-bloqueo, con la reactivación de la economía
nacional. Hay un compromiso inquebrantable y le agradecemos a los trabajadores de este país, grandes protagonistas de los hechos de heroísmo masivo que hemos visto nosotros en los últimos años, en lo político, en lo económico, en lo social. Sin los trabajadores hubiera sido impensable la recuperación de la economía venezolana. Y sin los trabajadores venezolanos, la clase obrera, hubiera sido impensable la defensa de la revolución bolivariana. De tal manera que tenemos un escenario donde podemos hablar con tranquilidad y con confianza y con mucha firmeza de que no hay ni habrá aquí jamás, más nunca, un presupuesto diseñado por el Fondo Monetario Internacional para el saqueo, para la ruina de la economía y para el empobrecimiento del pueblo. ¿Quieren ver las opciones que tiene este país? La opción de la patria, la opción de la democracia, la opción del socialismo o la opción del imperialismo, la opción del bloqueo y el sometimiento, entre otras cosas, entregándole el país y nuestro presupuesto a el Fondo Monetario Internacional, a las grandes oligarquías. Este será un presupuesto de la consolidación de la recuperación productiva del país, número uno. Este será un presupuesto del fortalecimiento del sistema de protección y de bienestar de nuestro pueblo a partir de la riqueza que se pueda y se va a seguir generando. Este será un presupuesto del poder popular. Este será el presupuesto del comandante Chávez. Y además este será el presupuesto que inicia un nuevo ciclo en la vida política, en la vida social y en la vida económica de nuestro país. Se cerró el ciclo del sufrimiento como producto del bloqueo. Ahora se abre un nuevo ciclo de desarrollo, de despliegue, de bienestar pese al bloqueo. Y esto coincide con el inicio del nuevo periodo presidencial de nuestro presidente Nicolás Maduro, que tendrá este instrumento para mantener las banderas del socialismo al frente de la patria. Entonces nosotros hacemos un llamado desde la Comisión de Economía y Finanzas y desde el seno de esta Asamblea Nacional para que aprobemos este poderoso instrumento de planificación, desarrollo y despliegue de las bases de una sociedad socialista como la concibió nuestro comandante Chávez. Muchas gracias. Escuchaban ustedes entonces el derecho de palabra del diputado Jesús Faría, pues resaltando también el espíritu comunero y de protección al pueblo venezolano que contempla este proyecto de presupuesto anual para el ejercicio financiero 2025. Al diputado Luis Eduardo Martínez. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Les recordamos también que 77. Bien, entonces veíamos lo que es el desarrollo de la sesión especial de la Asamblea Nacional del día de hoy. Escuchábamos inicialmente lo que era el derecho de palabra de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, quien presentaba la ley de presupuesto para el año 2025, al igual que la ley de endeudamiento para el año 2025. Destacaba la vicepresidenta ejecutiva de la República que el 77% de la inversión económica del país será destinada a la inversión y el desarrollo social, educación, cultura, turismo, parte de todos los que son esos ámbitos precisamente para el crecimiento de la nación venezolana.